Bueno, buenas tardes, soy Israel, el profesor de autómatas, y hoy vamos a ver un webinar para coger unos conceptos básicos de los bloques de programa que tiene el 1200. Entonces, empezamos, vamos a ver un poquito el PowerPoint primero, para ir cogiendo algún concepto. Lo que vamos a ver hoy es cómo identificar los bloques de trabajo que tiene el 1200, como lo que es el OB, el FB, el FC y el DB. ¿Vale? Entonces, bueno, primero vamos a ver los bloques OB. ¿Vale? Hay varios tipos de bloques OB. Por ejemplo, aquí he puesto simplemente un pequeño ejemplo. Lo que es el OB1, el OB100, por ejemplo, el OB40, el OB80, el OB83. Hay más OBs. Vamos a ver estos simplemente para que vayáis cogiendo un poquito lo que es el concepto del bloque de programa OB. ¿Vale? Entonces el OB1 es el bloque estándar para la ejecución cíclica del programa de usuario. Es decir, el OB1 va a ser el bloque principal donde se va a iniciar nuestra programación. ¿Qué significa esto? Que nosotros, por ejemplo, vamos a programar nuestra máquina en FCs utilizando algún FB, pues esos FCs, la llamada la haremos desde el OB1. ¿Vale? Entonces, cuando nuestro autómata esté en stop y lo pasemos a run, digamos que empezará a leer desde el OB1. Siempre empezará a leer desde el OB1. Entonces, el OB1, digamos que tiene un puntero que va a ir leyendo los segmentos o los network y los irá ejecutando. Entonces, en el momento que se encuentre un network con la llamada a un FC, entrará dentro del FC a ejecutar o a leer lo que hay dentro y volverá al OB1 a leer el siguiente. Luego en el ejemplo lo iremos viendo. El OB100 es un bloque de arranque, solo se elaboran una vez cuando el modo de servicio de la CPU pasa de stop a run. ¿Qué significa esto? Que el OB100 es un bloque de programa que solamente va a ejecutar lo que haya dentro del OB100 en el momento que nosotros pasemos la CPU de stop a run. Es decir, solamente ejecutará lo que hay dentro el primer ciclo de scan. ¿Sabéis lo que es el ciclo de scan del PLC? A ver, José Manuel me dice que no, Juan tampoco. Vale, pues vamos, hago un pequeño paréntesis y explico lo que es el ciclo de scan, ¿vale? Para que entendáis un poco de qué estamos hablando. El ciclo de scan del autómata es, imaginaros que tenéis vuestro programa hecho, un pequeño programa, y el ciclo de scan es un puntero que va leyendo network a network nuestras líneas de programa, lo que nosotros hemos programado. Es un puntero que va leyendo network a network y cuando termina de leer todo el programa vuelve al OB1 y lo vuelve a leer otra vez. Entonces el ciclo de scan está siempre en run cuando el autómata está en run, Si está en stop, el ciclo de scan está parado. Cuando tenemos el autómata en run, esa especie de puntero que va recorriendo nuestros network o nuestros segmentos leyendo lo que hemos programado, cuando llega al último, vuelve otra vez al OB1 y vuelve a leerlo otra vez. Entonces está constantemente leyendo nuestro programa. Eso que está constantemente leyendo el programa es el ciclo de scan. El ciclo de scan es lo que le cuesta al programa, al PLC, el tiempo que le cuesta al PLC leer nuestro programa. Ese tiempo dependerá de la cantidad de líneas que tenemos programadas. Por lo tanto, el OB100, y vuelvo a leer, el OB100 de arranque solo se elaboran una vez cuando el modo de servicio de la CPU pasa de stop a run. ¿Qué significa esto? Que en el momento que nuestro autómata lo pasamos de stop a run, el primer ciclo de scan, la primera lectura, ejecuta lo que hay dentro del OB100. Luego ya no lo ejecuta nunca más, lo que hay dentro del OB100. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? ¿Os ha quedado un poco claro esto del ciclo de scan y del OB100?
Entonces, ¿para qué podemos usar el OV100? Dice, es que no le veo yo mucho sentido. Pues sí que tiene sentido. Si tú tienes la máquina y haces un stop run, dirás, pues bueno, en el primer ciclo de scan lo que voy a hacer resetear un montón de marcas para asegurarme que no se me queda el programa colgado. Exacto, Gregorio dice, es lo mismo que la SM0.1 en el 200, correcto, es lo mismo. Lo que pasa que en el 1200 la SM0.1 ya no existe. Ese tipo de marcas especiales no existen. Esto pasa a ser el bloque OV100. ¿Sí? El bloque OV100 sustituye a la SM0.1, que antes era un bit que solamente se activaba el primer ciclo de scan, y ahora lo que tenemos es un OV100, que es un bloque que todo lo que programemos dentro de este bloque se ejecutará el primer ciclo de scan. Vale, pues bueno, por ejemplo, continuamos. Hay más bloques OV, por ejemplo el OV40, pues interrumpe la elaboración cíclica del programa debido a eventos hardware. Las interrupciones hardware se utilizan para los procesos HSC, que son contadores rápidos. Entonces, por ejemplo, el OV40 aquí pone que se utiliza para eventos hardware. Si nosotros tenemos en una entrada digital, perdón, la estamos usando como un contador de frecuencia, tenemos un bit que va 010101 a una frecuencia muy alta, pues tendremos que programar un contador rápido, ¿vale? Tenemos que contar un contador rápido para poder contar todos los pulsos o todo el tren de pulsos que nos va a llegar por esa entrada digital. Entonces nos hará falta un contador especial, que es un contador rápido. En este caso, el contador rápido, cuando lo generemos, va asociado al OV40, que es el que se carga de ejecutar interrupciones para poder leer este bit. El OV80, si se sobrepasa el tiempo de ciclo máximo, el OV80 de error de tiempos interrumpe la elaboración cíclica del programa. Hemos hablado antes del ciclo de scan. El ciclo de scan, pues en un programa normal, por ejemplo, para que os hagáis una idea, estamos hablando de un tiempo de 8 milisegundos, 5 milisegundos, 6 milisegundos. Entonces, se puede configurar que si el ciclo de scan supera, por ejemplo, si nuestro programa está en 5 milisegundos, supera los 10 milisegundos, significa que ha caído en un bucle. Nuestro programa, algo hemos programado mal, que está en un bucle. Entonces, el OV80 nos generará un error y nos interrumpirá el programa. Entonces, en el OV80 podemos programar, es decir, un set de una marca que le pondremos el siguiente comentario, pues exceso de tiempo en ciclo de scan. Entonces, cuando esa marca se nos active, sabemos que nuestro ciclo de scan ha sobrepasado los 10 milisegundos, por ejemplo. Pues esa gestión o ese control lo hace el OV80. Siguiente OV, el OV83. El sistema operativo de la CPU llama al OV83 cuando se inserta o se extrae un módulo configurado que no ha sido desactivado o un submódulo de la periferia descentralizada. ¿Esto qué significa? Que en el OV83 podemos programar los defectos, pues por ejemplo, de los esclavos de Profibus. Pues en el momento que tú quites un esclavo o te caiga un esclavo o te entre en defecto un esclavo o te falte alimentación, pues el OV83 es el OV que se va a encargar de gestionar este tipo de incidencias. Entonces, como podéis ver, hay distintos tipos de OVs. Cada OV tiene una función, ¿vale? Principalmente los que más se usan es el OV1, por supuesto, si no, no nos funcionaría. El OV100, el OV40 en el caso de utilizar contadores rápidos, el OV80 también para llevar un control del ciclo de scan que no entre en un bucle. Pues uno puede preguntar, ¿y cuándo puede entrar mi programa en un bucle? Si estoy programando, pues si utilizáis las funciones de salto, de saltar de una meta a otra, y no está bien direccionado el salto, ahí el PLC se os irá stop o entrará en fallo, ¿vale? Si no tenéis programado el OV80, el autómata directamente se va a stop.
Con el V80 el autómata no se va a ir a stop y os va a generar el defecto. Vale, bueno, pasamos al siguiente, por no enrollarme mucho. FC o FB, ¿cuál de los dos usar? Bueno, pues vamos a leer un poquito. Cuando empiezas a programar, tal vez te surjan una duda casi existencial. ¿Qué es mejor usar, el FC o el FB? Pues básicamente dependen. En general, con ambos se puede hacer lo mismo. Cambia la forma, pero digamos que no están pensados para lo mismo. Los FC serán ideales para generar resultados que no tengamos que almacenar. Dentro de la automatización lo usaremos en la lógica general de los programas. Pueden ser usados en líneas generales de actuación de las máquinas, secuencias e interrelación entre ellas. Bueno, el FC, por compararlo un poco con el 200, ya que Gregorio ha hecho ya ahí una comparación con la SM0.1, los FC sería el equivalente a las subrutinas, ¿vale? A las subrutinas que teníamos o que tenemos en los 200, ¿vale? Donde tú vas a hacer tu programación normal, una programación normal, secuencial y demás. Entonces, seguimos leyendo. Los FB son como los FC, pero vitaminados. Ahora veremos a ver a qué se refiere eso. No solamente podremos hacer lo que hacemos con los FC, sino que además podremos almacenar valores ya que tienen asociados dB. Ahora veremos qué significa esto. Serán adecuados para el manejo de motores, variadores, etcétera, ya que podremos juntar similares funcionalidades bajo el mismo FB usando dBs para cada uno de ellos. Tengo preparado un ejemplo para que veáis esto. Lo que os está diciendo aquí es que en el FB, a ver, si por ejemplo tenemos una línea, imaginaros un camino de rodillos por donde van cajas y cada 10 metros digamos que tenéis una puerta que funciona con una neumática para dejar el pasar a la caja, y a lo largo de vuestro camino de rodillos tenéis 15 puertas como esa. Tienes dos opciones: o programar 15 veces las puertas o programar una sola vez las puertas, ¿vale? Si tú programas 15 veces las puertas, lo harás en el FC. Si tú programas una sola vez la puerta, lo haremos en un FB, es decir, nos romperemos los cascos programando la primera puerta, generaremos un FB, es decir, una función que cuando hagamos la llamada a ese FB nos va a generar un dB de instancia que va asociado a ese FB, y ya no tendremos que volver a programar más veces las siguientes puertas. En la segunda puerta volveré a hacer la llamada al mismo FB, que yo ya he programado la puerta ahí dentro, nos generará un segundo dB. El primer dB es para la primera puerta, el segundo dB será para la segunda puerta, ¿vale? Entonces cada dB va a gestionar su puerta, pero el FB va a ser el mismo para todos. Igual ahora no lo veis claro, luego en el ejemplo con el 1200 me imagino que ahí lo veréis ya bastante más claro. He hecho un ejemplo muy sencillo para que lo podáis ver. No sé si os ha quedado un poco claro el concepto del FB y del dB distancia asociado. Entiendo que es un poquito complejo, ¿eh? Entonces, antes de dar este paso hay que tener en cuenta que los FB siempre han de tener un dB asociado. Eso en sí mismo no es un problema, pero puede serlo si el programa es extenso y has de tener muchas funciones para una correcta organización del programa. El uso innecesario de FB hacen que se ocupe memoria de forma innecesaria, ya que generarás un dB, o sea, un dB lo necesites o no. Es decir, si tú programas todo en FBs, cada FB te va a generar un dB y ese dB te ocupa un espacio en la memoria interna del autómata, ¿vale? Entonces, los FBs tampoco hay que generarlos a libre albedrío. Entonces, sí que van muy bien, pero hay que tener en cuenta que un exceso masivo de FBs nos va a consumir la memoria del PLC,
¿vale? Entonces, luego volveremos a ver esto en el ejemplo y lo volvemos a hablar. ¿Cuándo usaremos los FC entonces? Pues para planteamientos generales de las aplicaciones o para actuadores que no necesiten ser reutilizados, ¿ves? Para que no tengan una función repetitiva, como el ejemplo que os he puesto. Funciones aritméticas, trigonométricas o de otra índole que no necesiten almacenar los datos y que simplemente nos devuelva un valor o que se utilicen marcas globales. Luego veremos lo de las marcas globales, que es el otro tipo de DBs globales. En definitiva, habrá que evaluar cada caso para saber qué usar. Por lo general, personalmente uso más los FC que FB, pero dependerá del proyecto en concreto. Luego, en el ejemplo que veremos con el 1200, me vais preguntando todo lo que os vaya surgiendo. Y por último, los módulos DBs. Tenemos dos tipos de DBs. DB estructurado, almacenamiento de datos globales, DB distancia asociado a cada FB. Este es el DB que va asociado a cada FB. Cada vez que yo haga una llamada a un FB, me generará un DB distancia. Y luego tenemos el otro tipo de DBs. Almacenamiento de datos globales, válido en todo el programa. Es un DB, datos globales es un DB que nosotros vamos a configurar, vamos a parametrizar y vamos a definir el tipo de variables que va a tener ese DB. Es decir, generaremos un DB y dentro de ese DB pues me voy a crear 5 variables de formato bit, otras 5 en formato Word, otras 8 en formato byte o 30 en formato doble Word, y dentro de las doble Word unas las voy a tener como enteros, otras como real. Entonces ese DB global me lo creo yo según mis necesidades. Vale, hasta aquí más o menos un poco claros los conceptos, que yo creo que ahora os van a quedar un poco más claros. Lo que es el OB, el FB, el FC y los DBs, más o menos. Entiendo que si no lo habéis visto nunca, puede ser un poquito complicado coger un poco los conceptos. Pero ahora yo creo que con el ejemplo lo veréis un poquito mejor. Más o menos. Bien, entonces, lo primero que he hecho ha sido crear un proyecto nuevo, donde yo he creado un PLC, el 1214C, y he creado el OB1, que por defecto ya me lo genera él, un FC1, el FB, un bloque de datos y este segundo bloque que es el DB de instancia correspondiente al FB. Entonces, vamos a ir paso a paso. En el OB1 simplemente tengo la llamada al FC1, no tengo nada más. Por lo tanto, cuando mi autómata lo pase a run, el primer ciclo de scan, el puntero, lo primero que va a leer va a ser el segmento número 1 del OB1. Va a llegar aquí, os lo marco aquí, a ver si lo podéis ver, ahí en azul se os queda marcado, a ver el ratón, ahí. Va a llegar al FC1 y va a entrar dentro a ejecutar lo que tengamos. Pues vamos a abrir el FC1, a ver qué tenemos dentro. En el FC1 pues tengo la llamada al FB. Fijaros que el FB1, la llamada al FB1 tiene asociado el DB2, el bloque 2. Entonces, para que entendáis el ejemplo que he puesto antes de las cajitas y de las puertas, vamos a entrar primero al FB1, que he programado dentro de este bloque. Vale. Si os fijáis, normalmente tú te vas a encontrar esto así, os lo vais a encontrar de esta manera. Si en el FB bajáis la rayita que tenéis arriba hacia abajo, vais a poder programar este FB como si fuese una función. Vais a generar vosotros una función. Entonces, ¿qué señales quiero que entren dentro de la función? ¿Qué señales quiero coger de fuera y utilizarlas dentro del FB1?
pues esas señales las voy a programar aquí arriba. A ver, ahí la veis ahora en azul. Pues una fotocélula de entrada que voy a tener antes de la puerta, otra fotocélula de salida que la voy a tener después de la puerta y la propia salida que voy a activar para poder abrir la puerta. ¿Vale? Entonces, digamos que estas señales no es la entrada física del autómata, no es la I0.0, no es la I0.1 y no es la salida Q0.0. Estos son unas señales, unas memoria interna que las coge del DB asociado con las que vamos a trabajar dentro del FB, ¿vale? Dentro de este FB. Por lo tanto, si me voy al segmento número 1, a este, a ver si lo puedo marcar, ahí sí, estoy en el segmento número 1. Entonces yo he programado, cuando tenga FTC entrada, cuando tenga la fotocélula de entrada y no tenga caja en la fotocélula de salida, haré un set a la puerta, activaré la puerta para que se me abra. Y en el segmento 2, cuando tenga caja, cuando la caja ya la tenga en la fotocélula de salida y no tenga caja en la fotocélula de entrada, ya puedo cerrar la puerta. Significa que la caja ya ha pasado, ¿vale? Solamente gestionamos la puerta. Entonces, esta señal que estáis viendo ahí, que pone corchete FTC-entrada, que va a ser la fotocélula I0.0, es como si estuviésemos consultando la fotocélula. Y ahora veréis por qué, ahora lo vais a entender. Vuelvo al FC1 donde hago la llamada. Vuelvo otra vez. Cuando tú has parametrizado el bloque FB y has definido las señales que quieres de entrada y las señales que quieres de salida, te va a crear esta cajita que estamos viendo aquí, donde, si os fijáis, tenemos en la línea primero EN, que eso significa que como la tengo puesta directa, pues siempre va a estar ejecutando el FB1, siempre va a estar leyendo este bloque. Debajo tengo lo que he generado: FTC entrada, la fotocélula de entrada; FTC salida, la fotocélula de salida, y las salidas me las pone a la derecha. Activaré la puerta, activar puerta. Entonces, fuera de la cajita ponemos las señales con las que vamos a trabajar, y dentro de la cajita trabaja con las señales que está cogiendo de fuera. Entonces, la fotocélula de entrada va a ser la I0.0, la vemos ahí, la de salida va a ser la I0.1, y la activación de la electroválvula que me va a abrir neumáticamente la puerta, pues va a ser la Q0.0. ¿Vale? Entonces, cuando yo hago la llamada al FB1, automáticamente me asocia el DB2. ¿Qué significa esto? Que yo para esta puerta lo he programado una sola vez. Yo ya lo he programado, que es mi bloque, es el FB1. Entonces yo ahora puedo llamar al bloque FB1 tantas veces como yo quiera. Vamos a hacerlo en el segmento 2, que está vacío, para que lo veáis. Mira, en el segmento 1 voy a poner que esto es para la puerta 1. Y en el segmento 2, pues ahora voy a programar la puerta 2. Que como son todas las puertas iguales, ya no tengo que hacer nada, porque yo ya he hecho el trabajo. Por lo tanto, aquí voy a poner una cajita, le pongo FB1, el mismo FB, le doy Enter, otra vez Enter, y él solo me está generando el DB número 3. ¿Ves? Lo llama bloque 2, que yo le puedo cambiar el nombre del bloque. Vamos a cambiarle el nombre. Este va a ser para la puerta -2. Y como lo tengo puesto en automático, él me asigna el siguiente DB, el siguiente DB de instancia, que es el 3. Si lo pongo en manual, yo puedo... Vale, entonces, lo que hemos hecho en el segmento 1 es que dentro del FB1 hemos programado la gestión de la primera puerta. Entonces, yo ya no tengo que volver a programar
las siguientes puertas, porque ya la tengo dentro del FB1. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser llamar al FB1 tantas veces como necesite, es decir, como tantas puertas tenga. ¿Qué ocurre? Que cada vez que yo llame al FB1 me va a asociar un DB distinto, ¿vale? Un nuevo DB. Entonces, en el segmento 2, lo que hago es llamar otra vez al FB1 para programar la segunda puerta, ¿de acuerdo? Donde él me ha generado el DB3. El DB3. En este DB3, realmente, ¿qué es lo que hay dentro? Y dentro del DB2. Lo que tenemos es todo lo que va a programar dentro, o toda la gestión del FB1, todo lo que hay dentro, lo va a estar gestionando el DB3. ¿Vale? En el segmento 2 y en el segmento 1, todo lo que está gestionando el FB1 lo va a gestionar el DB2. Entonces, aunque el FB es el mismo, el DB es diferente, es decir, asigna una parte pequeñita de memoria del PLC para gestionar la puerta 1, para gestionar la puerta 2 y tantas puertas como yo necesite. Entonces, en el segmento 2, ¿qué es lo que me faltaría poner? Pues tengo que decirle cuál va a ser la fotocélula de entrada de la segunda puerta y la fotocélula de salida de la segunda puerta. Por lo tanto, me vendré aquí y le diré que la I0.2 va a ser la fotocélula de entrada de la segunda puerta y que la I0.3 va a ser la fotocélula de salida de la segunda puerta y que la activación de la puerta pues va a ser la Q0.1, la siguiente, por ejemplo. ¿Vale? Ya tenemos programada la segunda puerta. ¿Que necesitamos una tercera puerta? Pues sin problemas. Comentario. Puerta 3. Llamada al FB1, que es la función que yo me he hecho para gestionar las puertas. Le doy al Enter, otra vez al Enter. Me dice que me va a asignar el DB número 4, que le puedo cambiar el nombre, pues podemos poner puerta 3 y aceptar. Y él me lo vuelve a generar. Y otra vez tengo en el segmento 3 la llamada al FB1 y me asocia otro DB, que va a hacer que se va a encargar de la gestión de la puerta 3. El DB4 se va a encargar de la gestión de la puerta número 3. Y ya solamente me queda parametrizar, digamos que la parte de fuera del FB. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la fotocélula de entrada de la tercera puerta? Pues la siguiente, la I0.4, por ejemplo. Y la de salida, pues la I0.5. Y la activación de la bobina para abrir la puerta neumática, la Q0.2. ¿Vale? Entonces, estos DBs que yo voy generando aquí, los veis aquí a la izquierda. ¿Veis? El de la puerta 2, el de la puerta 3 y el de la puerta 1, que no le cambia el nombre. Igual me deja aquí cambiarle el nombre y lo vamos a llamar puerta 1. Así los tengo todos igual. ¿Vale? El DB1, el DB3, el DB4. ¿Vale? Entonces, estos DBs que se están autogenerando son los que se llaman DB de instancia. Entonces, hasta aquí, esto lo habéis entendido. Yo ahora, vamos, un repaso rápido. En el OB1 hago la llamada al FC y dentro del FC hago la llamada al FB1 tantas veces como necesite. Y a cada FB le gestiona un DB, ¿vale? Un DB de instancia. Vamos a abrir un DB de instancia, a ver qué tiene dentro. A ver. Información. Claro, porque no hemos usado marcas internas, solamente hemos usado las entradas y salidas. Vale, habría que hacerle una programación un poquito más compleja dentro del FB para que nos rellenase.
pero sin embargo ya hemos ocupado una parte de memoria del PLC, porque el DB nos lo ha generado. DB global. DB global. Podemos generar uno si queréis ahora, desde aquí mejor, y así lo veis. Doble clic, agregar nuevo, DB de bloques. Otra vez nos lo genera de forma automática, le podemos decir que el que nosotros queramos. Le voy a poner, por ejemplo, el 15. O el 15. Aceptar. Ahí está. Abrimos el DB15. Vamos a irlo más grande. Y aquí podemos, a ver, ahora, agregar pues lo que nosotros queramos. Pues por ejemplo, bit 1, tipo de datos, bool. Puedo generar otro bit, bit 2, tipo de datos, bool. Los que yo necesite para trabajar, como si fuesen marcas. Bit 3, con las que yo voy a poder trabajar luego. Bool. Ahora me pongo aquí Word 1, pues esto será pues lo que nosotros queramos. El tipo de dato, doble entero, doble Word, entero. Como real, como entero, por ejemplo. Ahí tenemos una Word. Pues ponemos la 2. Word 2. ¿Ves? Automáticamente me coge el último que he puesto, pero yo lo puedo cambiar. Siempre lo podéis cambiar. Vale, por ejemplo, pues ahora doble Word. Doble Word. Doble Word 1. Bueno, pues este será una doble Word que la podemos programar en formato real. Doble Word 2, pues también en formato real. O podemos cambiarle el formato. Ahí tenemos. Byte también, que no lo hemos puesto. Podemos usar lo que queráis. Entonces, en definitiva, podéis trabajar con estos valores que están dentro de un DB como si fueran marcas. ¿Qué diferencia hay? Que el DB va a ser remanente. Sería el equivalente a las marcas V del 200. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora aquí pasa a ser el DB. En un DB. Entonces tenemos dos DBs. El DB global, que sería este, y el DB distancia, que sería el que nos genera cuando hacemos la llamada al FB. Vale, entonces ahora con estos pues podemos venir, por ejemplo, al FC y podemos poner un contacto y utilizar del bloque de datos. A ver, ¿dónde estás? Espera, a ver. No, este no quiero. Ese tampoco quiero. Ese me ha cogido un DB distancia. Lo borramos. Vamos a darle guardar primero. Me pone el Gregorio, me pregunta, en la nomenclatura, ¿cómo diferencio global de distancia? ¿En qué nomenclatura? Vamos a darle guardar primero. Vamos a darle guardar. Mira, aquí tenéis global y distancia.
aquí a la derecha, db global, db distancia, global, te lo pone aquí, lo ves aquí a la derecha, y aquí igual también te lo puedes ver. Vamos a ponernos aquí, vamos a ver. Propiedades, db distancia, bloque 2, y si te vas aquí, propiedades, este es otro db distancia, este de aquí, propiedades, este es un db global, el 15, db datos número 1. ¿Veis? Me ha dejado poner, pongo un contacto normalmente cerrado, por ejemplo, el bloque de datos número 1, que es el db15, a ver si voy a abrir, a extenderlo esto un poquito, a ver si lo podéis ver ahí, db15, que está ahí en amarillo a la izquierda, bloque de datos, como solamente le hemos creado 3 bits, pues solamente me aparecen 3 bits, pero estos 3 bits son de ese bloque de datos, del 15. ¿Veis? Si yo en su lugar pues ponemos, por ejemplo, una comparación, y le doy otra vez al db, espérate, vamos a hacer la pantallita un poquito más grande, así, y le doy al bloque de datos 1, pues ahora ya me deja elegir qué es lo que quiero poner. Si quiero comparar el valor de Word 1 con el valor de Word 2. ¿Vale? Más o menos os ha quedado un poco claro lo que es los OBs, FC, FB, los dbs distancias que van asociados al FB y los dbs globales. ¿Vale? Y para qué podemos usar los FCs y los FBs, también más o menos eso. ¿Ha quedado claro el ejemplo de lo de las puertas de las cajas? Aquí hemos hecho un ejemplo muy sencillito para que lo veáis, pero por ejemplo, cuando tú trabajas con un tipo de variador, de la marca que sea, de Siemens, de Telemecanic, tú puedes coger y generarte un FB donde te hagas la programación o la gestión a ese variador, ¿vale? Donde tú estés diciendo, pues mira, con la entrada tal o con la señal tal le doy la marcha variador, con otra señal le digo que gire a derechas, con otra señal que gire a izquierdas, y por otro lado le voy a meter la consigna. Pues tú, digamos que te trabajas un variador, la gestión o la programación de un variador, lo metes en un FB con su DB, te haces toda la gestión dentro y esa cajita ya te vale para todos los variadores iguales que tengas. Es decir, puedes tener en una máquina 5 variadores iguales. Pues con que lo programes una sola vez en un FB, ya tienes programados los 5 variadores. Es bastante interesante la forma de trabajar con los FB. Lo que pasa es que hay que tener un poco claro cuándo uso el FC o cuándo uso el FB. José Daniel dice que muy claro, me alegro, muy bien. Eso es que me he explicado bien. Los demás también más o menos claro. David dice que también. Juan Manuel también lo ve claro. José Manuel también. Podemos usar todas las entradas, salidas que queramos. Gregorio tiene que modelar un poco.
Bueno, ahora te contesto, José Daniel. Os mandaré a vosotros que habéis asistido al webinar este pequeño programita y os mando también el PowerPoint para que lo tengáis y le echéis un vistazo. José Daniel me pregunta, bueno, voy a cortar ya lo que es la grabación del webinar, ya que estamos fuera ya con las dudas. Me despido, gracias por estar ahí, asistir, y espero que os haya sido de utilidad. Cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis que podéis contactar conmigo a través del mail, del correo a través del campus o por teléfono. Bueno, gracias por estar ahí y hasta la siguiente.